El día de ayer, 24 de mayo, se realizó el informe a la Nación por parte del presidente Lenín Moreno. Este informe a la Nación se desarrolla en un contexto bastante particular, marcado por la crisis sanitaria ligada al COVID-19 y dudas en cuanto a la veracidad de los datos, la grave situación económica del país, numerosos casos de corrupción y la aprobación por parte de la Asamblea de las controvertidas leyes de finanzas públicas y humanitarias. En menos de una hora de intervención, el presidente nos presentó un escenario totalmente diferente a la realidad del país, con un discurso repetido, cargado de eufemismos y sin mucho soporte técnico. Como es de costumbre, Moreno empezó recordando al gobierno anterior al mencionar que cuando llegó a la presidencia encontró a un país quebrado, olvidándose que él fue 6 años vicepresidente de la administración anterior. Dijo que no quería concentrarse en una descripción de su año de gestión, sino en los planes para su último año como presidente. De este modo mencionó los ejes en los que se concentrará el gobierno para lo que resta de la administración, esto siendo salud, alimentación, empleo y dolarización. Sin embargo, Moreno no explicó cómo planea hacerlo ni para cuándo. También hizo referencia a las dificultades que ha tenido que enfrentar durante su mandato, tales como la violencia en la frontera norte, el paro de octubre que lo calificó de intento de golpe de Estado y la caída de los precios del petróleo, el éxodo de los ciudadanos venezolanos y una multimillonaria campaña desinformativa que quiere convertir las mentiras en verdad, como lo calificó Moreno. Además anunció el anticipo de pagos de impuestos a las empresas que ganen más de $5,000 mensuales, con el objetivo, según el presidente, de financiar proyectos sociales. En esta ocasión tampoco explicó de qué manera planea hacerlo ni para cuándo. También realizó una suerte de reclamo a los asambleístas y les pidió que dejen de lado la pirotecnia política al momento de fiscalizar a los ministros de Estado y que les dejen hacer su trabajo. Asimismo, por reiteradas ocasiones agradeció al vicepresidente por su labor, tratando así de desmitificar las posibles tensiones que existirían dentro del gabinete. Faltaron muchas cosas de las que no habló el presidente. Por ejemplo, no habló del cierre de empresas públicas como TAME, Ferrocarriles del Ecuador y Correos del Ecuador, ni dio explicaciones sobre el pago de la deuda externa, ni sobre la nueva normalidad a la que insistentemente llama el gobierno. Es interesante que el gobierno defina sus ejes para lo que queda del mandato, pero no es posible que se llene de cifras falsas. Se habla de proteger a la salud cuando no se asignó ni se asigna un presupuesto necesario para combatir la pandemia ni para fortalecer el sistema sanitario, e incluso cuando se anuncia el despido masivo de profesionales del Ministerio de la Salud. No es posible que se hable de la protección del empleo cuando se legaliza la precarización laboral y cuando alguien que trabajó más de 20 años reciba $400 de liquidación o a veces nada. No se puede hablar de alimentación cuando se autoriza la importación de frutas y hortalizas que no cuentan con requisitos fitosanitarios y que al día siguiente, mediante un comunicado, se anula esta decisión. No se puede hablar de proteger el empleo cuando se sigue desvinculando cada semana a servidores públicos y precarizando a los pocos que trabajan. No se puede hablar de dolarización cuando no se hace nada para proteger los miles de millones de dólares que los grandes grupos económicos sacan del país, poniendo en riesgo así la salud económica e incluso la misma dolarización. No se puede aprovechar una pandemia para mentir y seguir destruyendo lo poco que queda del Estado.